El objetivo de esta unidad ha sido justamente, buenas tardes a todos y todas, empecé a grabar y directo, aprender no solo cómo se ha construido el derecho históricamente, que además nos faltan escuelas, ¿no? Siempre te pueden faltar autores, escuelas, sobre todo desde el punto de vista de, por ejemplo, todas las escuelas de argumentación jurídica. Las escuelas garantistas del derecho también son teóricas y plantean una posición positivista, pero crítica. Las argumentación son más neopositivistas, los pospositivismos, todas las escuelas principalistas, que es como se les llama, principalistas de principios, que están dentro de la argumentación jurídica, pero ya no son del todo positivistas. Entonces, ahí van a encontrar una gama. Y dentro del ámbito ya realista, crítico, encontramos otra gama como es el realismo jurídico escandinavo, la clase pasada no se lo mencioné, que también tiene mucha influencia de la época, pero como su perspectiva es desde un sistema románico, cambia toda su crítica va más centrada a la psicología y el derecho, ¿no? A la amenaza del derecho, a la coerción, a cómo el derecho es coercible, ¿no? Cómo nos ejerce una fuerza psicológica a todos y todas. Y eso es lo que más les interesa. Porque además ellos creen que el funcionamiento del derecho está ahí, no en la norma en sí. Sí, hay normas y todo, pero que realmente todo el proceso del derecho tiene ese ámbito psicológico eh, fuerte, vamos a decir, ¿cómo denominarle? Em, bueno, lo que se le llama el ámbito coercitivo, porque la coacción es la violencia física. Pero bueno, ellas van de la mano, ¿no? La coacción es ya cuando te insta una denuncia, te pasas un proceso y del proceso pasas a la obligatoriedad, ¿no? A que te obliguen o te prohíban hacer algo, ¿no? Eh, pero entonces el realismo jurídico escandinavo le interesa mucho ese ámbito de la amenaza, ¿no? De la amenaza, de la fuerza psicológica del derecho. También eh, les dije que les iba a subir la lectura de Volmer, pero ya complementaria, no se la subí. Pero está en las redes. Es un libro, lo voy a poner acá. Creo que, no sé si yo lo cito, porque ese texto que yo hice lo hice hace mucho, tiene mucho tiempo. Antonio Carlos Volmer es el autor y el texto se llama Introducción al pensamiento jurídico crítico. También está en la red, lo pueden bajar. Es un libro. Y los primeros 4 capítulos son los que tratan todos estos temas de las escuelas, etcétera. Y, y también en ACAL, en estos momentos en ACAL, se está vendiendo una versión que se llama Teoría Crítica del Derecho, pero es una versión de este libro. Ah, pues si quieres, gracias, Monet, buenísimo. Pásaselos por acá. Está muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea también ha sido de la unidad ir haciendo como una cierta analogía, comparación de las escuelas con las épocas epistémicas y metodológicas, ¿no? De construcción de conocimiento. Entonces, eso es importante porque al final, eh, de hecho, se puede pasar por aquí mismo por el chat. Al final, tienen que también ustedes ver que el conocimiento jurídico no emana de la nada, sino emana también de procesos sociales en los cuales estamos inmersos todos. En ese sentido, después de haber visto los realismos, que tienen mucha influencia en los Critical Legal Studies, por ejemplo, como una escuela crítica que es de Estados Unidos. En los años 60, no sé si ustedes, las chicas, Jocelyn, las que iban a exponer hoy, ¿quiénes son? Jocelyn, Sí, eh,
¿Quién más? Frida Eh, Maris, creo. ah, sí, me soy yo también. Si traen algo de contexto de pensamiento jurídico crítico, buscaron algo, no, para entonces yo darlo. No, no. Bueno, el pensamiento jurídico crítico tiene un contexto y antecedentes en todas estas perspectivas críticas. Por un lado, las contraformalistas o las antiformalistas de finales del 19, principios del 20, las realistas en Estados Unidos, en el mundo escandinavo, y por otro lado tienen todo un contexto de crítica, tienen un contexto de base de los marxismos. No hemos hablado de esas escuelas, de los marxismos jurídicos. Los marxismos jurídicos tienen, si bien Marx y Engels y el marxismo clásico no hablaron de derecho todo el tiempo, ni mucho menos, lo que sí hicieron fue dejar bases teóricas suficientes como para construir sobre el derecho temas novedosos o temas que tuvieran que ver con las teorías marxistas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar justamente es que en el siglo XX, a partir de la Revolución de Octubre, se empieza a dialogar y a pensar espérense un momentito, voy a cambiar el internet, que está conectado a la otra conexión. ¿Ya me escuchan? ¿Estamos bien? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Mm, ¿Sí? Dice Daniel que sí. ¿El resto me escucha? ¿Sí? ¿Pueden decir algo? Ya, Es que profesora. estabas grabando mucho. Ya, Ahorita ya se te escucha, escucho. profesora. Ah, ahora sí, ya. No, no, es que cambié de internet. Ese es el tema. Es que no me acuerdo a veces y ella se conecta al internet. Aquí hay dos internet, entonces ella se conecta al otro, al que está más alejado y la computadora. Tienen autonomía las máquinas también, un poquito. No de voluntad, pero sí. Entonces hacen lo que quieren. Bueno, entonces, a partir de la Revolución de Octubre, lo que hay es todo un proceso, sobre todo en lo que después, primero fue Rusia, después la Unión Soviética, de construir una teoría del Estado y del derecho, y de construir derecho desde el punto de vista del marxismo. Y usaron las teorías clásicas y construyeron diferentes perspectivas acerca de esto. Eh, yo tengo bastantes escritos sobre eso, ahí están en el curso de Filosofía del Derecho. Yo se lo doy más en filosofía, le dedico toda una unidad a los marxismos. Y, y en esencia lo que les puedo decir es que evidentemente ellos, aunque ellos tratan todo el tiempo de construir teorías del Estado y del Derecho con una perspectiva, vamos a decir, más vinculada a la realidad social, a leyes, a las leyes del marxismo, es decir, al materialismo histórico y dialéctico, lo logran hasta cierto punto, logran aportar elementos teóricos nuevos, logran, por ejemplo, hacer una historia del Estado del Derecho diferente a la historia que puedes leer del mundo liberal. Tú te lees el libro de Historia de las Instituciones Jurídicas de Guillermo Floris Margadán, es un gran libro, pero es un libro positivista. Y tú te lees un libro de historia del Estado del Derecho soviético, incluso cubano, con esa perspectiva marxista es otra cosa completamente. Es el diálogo de las relaciones, de lo que se daba en cada proceso histórico para, en función de las organizaciones políticas y el pensar lo jurídico, es muy diferente. Y ves que epistémicamente están construidos desde dos lugares. Pero en la parte técnica jurídica fue lo mismo, es decir, derecho civil, derecho penal, derecho, todos los derechos positivos, sí, podían cambiar algunos conceptos, pero todo el funcionamiento como sistemas jurídicos y eso fue bastante similar al positivista, ¿no? No, ahí no se cambió mucho el sistema, no funcionó de otra manera, aunque hicieran códigos nuevos, leyes de procedimientos nuevas, había conceptos nuevos, por ejemplo,
eh, se le diera mucho énfasis, por ejemplo, a la criminología, que es una disciplina que tiene mucho que ver con los países socialistas y que después se trasladó al mundo liberal. La criminología, incluso ustedes ni la reciben en clases como disciplina, ¿no? La criminología ustedes ni la conocen. ¿Sí saben lo que es la criminología, por ejemplo? A ver, ¿qué es, Ivonne? Es que Coquita está ladrando mucho, maestra, y Bueno, no me va a dejar participar. no ¿Ya escuchó? importa, pero me dice, pero di, ahí, se le oye también, pero no importa. Di. Es que no sé cómo definirla como tal, pero se puede decir que es una ciencia que estudia mm, la mente de las personas que cometen los delitos o por qué actúan de ese modo. No, no es la parte solamente psicológica, sino también las partes sociales. Es sobre todo lo social. Profesora, El por qué es... delinquen las personas. Sí, va por ahí. Va por ahí, pero a ver, ¿quién? Raciel, dime, por favor. No, igual lo que estudia es acerca de las políticas, ¿no? Acerca del derecho, bueno, acerca de los crímenes, o sea, de cómo se pueden resolver. También, pero las dos cosas, ¿eh? Es un análisis psicosocial, aunque el psicológico, Ivonne, al principio en los países socialistas no se le dio tanto peso, y después sí. Porque el tema de la psicología siempre se tomó como una disciplina que venía del mundo liberal, ¿no? Como una cosa muy subjetiva. Pero después se crearon disciplinas, toda la escuela de Vygotsky, todo esto que es psicológica y que ya entonces sí tuvo un papel muy fuerte dentro de todas estas disciplinas. Y que es lo que se estudia, por ejemplo, en Cuba, en la Facultad de Psicología se estudia mucho Vygotsky, se estudian ya todas las escuelas, pero se estudiaba nada más eso antes. Entonces, es también, no, son las causas, pero también el cómo eliminar, como dice Raciel, cómo eliminar las condiciones criminógenas en una sociedad. Es pensar, por ejemplo, son cosas, pueden ser psicológicas, sociales, económicas, muy profundas, o pueden ser cosas muy superfluas como un parque que no tiene luz, ¿no? Si hay un parque que no tiene luz, evidentemente las personas pueden ahí ser objeto de delitos contra su integridad física, de robos, de asaltos. ¿Por qué? Porque evidentemente si no tiene luz, pues hay condiciones para que nadie los vea, etcétera, etcétera. Todo eso y también y las causas y las consecuencias. Muy bien. Y eso es una disciplina muy interesante, muy bonita, por ejemplo, del mundo liberal, positivista, jurídico, del liberalismo, no se estudia casi, se estudia poco. Mientras, por ejemplo, en Cuba el primer posgrado que había era de criminología, y yo decía, y a mí, no, como no me gusta mucho el penal, yo decía, pero ¿por qué no hacen de otra cosa? Me acuerdo, yo acababa de graduarme y yo decía, yo quiero posgrados de otros tipos, ¿no? Y quería estudiar un posgrado y era maestría en criminología. No, yo paso. Y así, entonces les comento, pero es interesantísimo y después yo fui entendiendo cuál es la razón por la cual le interesaba, por ejemplo, a un sistema como un socialista construir este tipo de disciplinas, porque es un análisis sociológico, antropológico y psicológico de cómo tú eliminar los factores que generan criminalidad, pues. Entonces, no te quedas, y eso es muy material, muy histórico y muy dialéctico, es darte cuenta que hay contradicciones sociales, que eso sí tiene un contenido bastante marxista. Yo tengo un texto sobre cuáles son los contenidos más apegados al marxismo que realmente se elaboró en las teorías del Estado de Derecho marxistas soviéticas que influyeron después en los demás países. También algunas concepciones políticas tienen del Estado, por ejemplo, la concepción de la unidad de poder y no de la división de poderes, el mandato imperativo y no el mandato representativo, aunque eso no se cumplió del todo, es un mandato mixto en las constituciones. Eh, la concepción de igualitaria frente a la concepción de la libertad en los países liberales, que eso sí lo tuvieron así, los países liberales pusieron los derechos humanos como libertades y no hubo satisfacción de los derechos sociales, y los socialistas pusieron los sociales en el centro, ¿no? Y no las libertades.
Son como también diferencias. En este sentido aquí yo no diría que es un aporte, sino es un proceso de exclusión producto de la Guerra Fría, de cada grupo. También, por ejemplo, en materia de derecho económico, todo el sistema empresarial, la consolidación de pensar un sistema empresarial estatal y comunitario es también un aporte del marxismo, de los marxismos jurídicos, que eso no se hizo a nivel de los países liberales porque se preponderó sí había el tema de la empresa estatal, paraestatal, como en el caso mexicano, el derecho, pero yo cuando ustedes me hablan de derecho económico, yo estoy pensando en esas relaciones interempresariales, y ustedes piensan en derecho económico con que si el Banco de México, que si no sé qué, que si, ¿no? Entonces lo pensamos muy diferente, claro. Pues, entonces son diferencias bastante interesantes debido a sus realidades concretas. Pero, por ejemplo, en derecho civil, las mismas instituciones, la única diferencia puede ser es que el derecho de propiedad siempre estuvo acotado. En el socialismo, esa es otra gran diferencia, pero aquí también estuvo acotado, hasta que Salinas de Gortari lo cambió en el artículo 27, que es que no podías disponer de la propiedad ejidal, por ejemplo, de la tierra. Que por eso se dice que los campesinos no eran propietarios, porque no podían disponer, no podían enajenar la tierra. Eso es una falacia. Eran propietarios, lo que pasa es la propiedad en su categoría de uso y disfrute. Lo que no puedes es enajenarla, pero eso se hizo en un sentido de protección. Si todos nosotros somos un ejido y no podemos enajenar la tierra, única y exclusivamente si todo el ejido se pone de acuerdo para hacer algún proceso ya de intercambio de toda la tierra, bueno, pues eso implica una protección porque a lo mejor a la mitad de nosotros nos interesa y a la otra mitad no. Entonces tú dices, bueno, y entonces a los que les interesa no pueden cumplir su voluntad. No, porque realmente esto lo que está pensado es porque la tierra es un bien básico laboral, no es un bien de propiedad solamente, sino es para los campesinos, los que viven de esto, de cultivar la tierra. Ese es su instrumento de trabajo fundamental, la base de su instrumento de trabajo. ¿Sí se entiende? No es que yo soy propietaria de una parcela y punto. Es que yo vivo de eso y esa es mi identidad, eso es lo que sé hacer, eso es lo que puedo hacer en la vida. Y por tanto y demás, si tú dejas, que fue lo que pasó con el 27 constitucional, que esto se pueda fragmentar, esa unidad ejidal o bienes comunales, que son las dos formas, se pueda fragmentar, generas que en un sistema capitalista como este, que vengan grandes actores empresariales, terratenientes, a decirle a la mitad, oigan, les compro la tierra y ustedes la quieran vender. Y es lo que ha pasado desde los años 90 para acá. Y por eso las comunidades se han enfrentado tanto. Porque lo que hace es romper el tejido comunitario, enfrentarlos entre ellos mismos. A ver, las transnacionales te pueden mandar a matar a un líder social, eso está clarísimo. Hace como 4 años fue muy sonado el caso de Berta Cáceres en Honduras o El Salvador, no, ahora no recuerdo, una líder ambientalista muy conocida que tenía un premio internacional de la ONU y todo, y llegaron a su casa y la acribillaron a balazos. Y fue mandado por una transnacional que ellos estaban luchando creo que contra una presa o contra una minera. Ya hace rato que no me acuerdo del caso de Berta Cáceres. A mí me dio, y me acuerdo mucho de ella, porque incluso la conocí en un evento en Cuba, y, y fue terrible, porque incluso también había un compañero que yo conozco acá de redes, yo he trabajado muchos años con sociedad civil, que estaba en su casa ese día y lo dieron por muerto. Un compañero de aquí, de México, lo dieron por muerto. De hecho, él desde esa época ha desaparecido del mundo público, ¿no? Civil. Pero él estaba ahí y le dieron un disparo, lo que pasa que le rozó la cabeza y lo vieron en el piso, todo ensangrentado la cabeza, pensaron que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y se tuvo que salir huyendo de allí. Y él estaba allí porque estaban haciendo coordinaciones de trabajo. Era contra una presa el tema, no una minera. Sí, porque esta persona que estoy hablando es de esas redes. Bueno, en fin, que no voy a decir el nombre, por supuesto.
Y son personas y era una persona súper activa en las redes de defensa de derechos humanos en México. Y tuvo que desaparecer. No estoy hablando de cosas, y eso no sé, yo no sé en qué quedó ese caso, pero se supo, se sabía perfectamente que era la transnacional la que había mandó a matar a Berta. Fueron ellos, no fue el Estado, bueno, con complicidad con el Estado, ¿no? Y eso fue terrible, eso fue hace como 4 o 5 años. Entonces, les digo, eso también pasa y ocurre, eh, eh, pero también el Estado, y también criminaliza las protestas, criminaliza a los líderes sociales, pero también el Estado puede tomar medidas más fuertes como esta de los ejidos, de los bienes comunales. Para esa medida, si está en una constitución, estás protegiendo a esos grupos, aunque no lo creas, los proteges de ese tipo de conflictos, porque nadie puede venir a comprar tierras, ¿sí se entiende? Nadie puede venir así a decir, bueno, yo quiero comprarles un pedazo de tierra a ustedes y no sé qué, pues vamos a hacer una presa aquí, nadie, porque está prohibido, ¿sí se entiende? Por tanto, esas limitaciones a la propiedad no están esbozadas por el marxismo, porque el marxismo quiso. Esas limitaciones a la propiedad están esbozados por la mitad del pensamiento escolástico en el justnaturalismo escolástico del siglo X, XI y XII, por ejemplo. La mitad del pensamiento escolástico piensa así. O sea que es un tema de filosofía del derecho que no les metí a ustedes acá en clase, porque esta era una clase más metodológica. Pero ese es un tema. La propiedad también tiene límites en Roma, en la Roma antigua, tiene límites en las concepciones teóricas del escolasticismo, tiene límites en las concepciones ilustradas. El gran defensor del límite de la propiedad privada es Juan Jacobo Rousseau. Entonces, no es un tema marxista, es un tema no únicamente marxista, pero bueno, ese es un tema distintivo de los marxismos. ¿Qué yo puedo, para ya cerrar y darle la palabra a las compañeras, qué yo puedo plantear? Es que esas escuelas no las vimos, pero sus aportaciones son aportaciones más bien conceptuales, teóricas. En materia epistémica, en todos estos ejemplos que les puse hasta ahora, podríamos decir que hay varios ejemplos o varias líneas del pensamiento marxista jurídico que son bastante materialistas, históricos y dialécticos, luego entonces no son positivistas. Pero hay otra gran línea de construcción teórica que es bastante positivista y de interpretación positivista. Incluso toda la metodología jurídica de todos estos países es románica, todo, es románica. Todo es silogismo sustantivo jurídico igual y todo. Y realmente no hay. Lo que sí hubo y sí ha habido en varias épocas es un voluntarismo político, una línea de voluntarismo político del uso político del derecho por ejemplo, les voy a poner en la época de Vyshinsky con Stalin, donde sí se pensó se hicieron prácticas jurídicas en materia civil y penal, donde lo primordial era lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista político. Estábamos hablando en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las leyes podrían decir algunas cosas, pero estás en guerra, por tanto y demás se tomaban decisiones políticas por encima de las jurídicas. Para lo económico, es decir, incluso para la tierra, y para lo penal también. Y fue grave eso fue grave, pero también tú puedes declarar en condición de guerra. Entonces, si tú declaras un estado de excepcionalidad, se suspenden garantías también, si lo hubieran hecho de esa manera, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Y yo creo que también, por ejemplo, en Cuba yo tengo muchos ejemplos de que eso sucede. En un momento de coyunturas políticas, no te van a dejar de hacer juicios ni nada de eso, pero hay de pronto unas políticas judiciales que tienen que ver con contextos. Cuando, por ejemplo, se cayó el campo socialista en los 90, y se abrió el turismo internacional y se empezaron a generar todo esto de hotelería, de la industria hotelera cubana, que hoy ya tiene 30 años y es una industria muy fuerte, y es uno de los ingresos más importantes de la isla. Cuando se abre esto, enseguida lo que trajo consigo fue la prostitución. O
Sí, porque el problema es que la gente no es que es prostituta de un día para otro, ¿no? Si uno lo ve, su servicio lo ve como una ocupación que puede existir a partir de que hay también una persona que está pidiendo el servicio, ¿no? Y quienes pedían el servicio en el país realmente esto no estaba como tan fomentado. No es que no existiera del todo, pero no se fomentaba. Y había una línea de igualdad, de salarios, de pleno empleo y eso que esto no hacía falta. Pero justamente en los 90, cuando se cae el campo socialista, hay una crisis económica muy grave, se pierden empleos, se devalúa la moneda, se devalúan los salarios, y empieza el turismo, empieza la desigualdad social también, te generan este tipo de situaciones sociales que muchas mujeres y hombres, no solo mujeres, y hoy en Cuba hay muchas mujeres y hombres que hacen sexo servicio. En este sentido, eso no lo puedes penalizar porque cada cual hace con su vida lo que le dé la gana y tú no puedes estar penalizando a nadie porque se acueste con otra persona, evidentemente, o con quien quiera, o con los que quiera y las que quiera. Pero lo que está penalizado es el proxenetismo. Entonces, esos delitos se metieron al Código Penal en los años 90, que no existían, por ejemplo. Pero entonces, ¿cuál es la política judicial? Que se fuera muy rudo con esos delitos, ¿no? Esos delitos tenían un marco sancionador amplio. Acuérdense que hay marcos, ¿ustedes ya están viendo penal? Los marcos Lo sancionadores, vimos el semestre pasado, penal. Ahorita ya por eso, estamos en delitos. están los marcos sancionadores, ¿no? El marco sancionador es que es de 2 a 20 años, ¿no? Por ejemplo, no, eso es demasiado amplio. Pero, por ejemplo, de 10 a 20. Entonces, una política judicial es, bueno, para nosotros tratar de eliminar este problema, si es delito de proselitismo, de 10 a 20 no, son 20. ¿Sí se entiende? Aunque esté dicha la ley, el Código Penal, que es de 10 a 20. Esas son políticas judiciales, que sí tienen que ver con contextos específicos. Y a las prostitutas lo que hacían era aplicarle un expediente de peligrosidad social, que es una cosa horrible, que yo estoy en contra completamente, en materia penal, que tiene que ver con actos predelictivos, una cosa predelictiva. Es decir, esto es porque ya vas a cometer un delito, pero nunca lo vas a cometer porque eres prostituta, ¿entiendes? O sexo servidora, para decirlo bien, porque realmente la prostitución en sí y además es un oficio milenario, la verdad. Yo no estoy en contra. Yo lo que creo es que hay patriarcalismo y hay explotación sexual. De eso sí estoy en contra, pero no de pensar que eso es un trabajo, ¿no? Para todo tipo de personas. Y entonces se le aplicaban las medidas estas predelictivas, que eso todavía existe en Cuba. Entonces eso lo hacen muy arbitrariamente. Los ponen, los quitan, los ponen, los quitan, los ponen. O más que los quitan y los ponen, está ahí en código, pero que los aplican más bien, los aplican, no los aplican tanto. Depende del contexto. Entonces así. Por ejemplo, ahora mismo en la pandemia, claro que hay medidas de sanciones administrativas, estas de multas, siempre han estado previstas ahí, pero que nunca se aplicaban. Entonces, ahora mismo en la pandemia, si tú no tenías puesto la mascarilla, pues te metían una multa de 3.000 pesos. Entonces tú decías, pero ¿esto qué cosa es? Pues claro, porque es un tema de contingencia. En eso, y puede ser que esta misma lógica de esas sanciones, como están previstas, claro, tú dices, bueno, pero es que la pandemia apareció, es verdad, pero podías también decir que no, que la mascarilla fuera de uso personal, ¿no? Como se ha hecho aquí, que no es obligatorio. Lo cual yo agradezco infinitamente que no hayan tomado medidas de ese tipo porque a mí me parece horrible. La verdad, yo estoy en contra de las fiestas, estoy en contra, pues se los digo todos los días, no hagan fiestas, cuídense, usen su mascarilla, yo sí se los digo que la usen, pero no que nos obliguen, ¿sí me entienden? Porque además conozco gente que anda en bicicleta, te imaginas un país cálido, tropical, andas en bicicleta, te ponen la mascarilla, se te baja aquí, te metieron 3.000 pesos multa, Dios santo, terrible. Pero bueno, entonces son cosas que yo estaría en contra, pero son muy contingenciales, ¿no? De contingencia, no es un derecho tan estático en ese sentido, sino de condiciones bastante
contingentes. Bueno, hasta ahí más o menos podría comentarle de los yusmarxismos. Hay varias escuelas, ¿eh? Hay todo un cuerpo teórico. Sí tenía previsto comentarles todo esto antes que empezaran los estudiantes del nuevo equipo, porque estos yusmarxismos son previos a esas escuelas de pensamiento jurídico crítico. Hay dos autores que son muy importantes, que son Eugen Stuka y Eugenio Piotr Stuka y Eugenio Pachucanes. Los famosos conocidos como Stuka y Pachucanes, que son teóricos del Estado del Derecho en los años 10, a partir del 17 justamente, 18, 19, 20 y los inicios de los años 20, Stuka y Pachucanes. Y debatieron mucho si se podía hacer una teoría socialista del Estado del Derecho. Pero fíjense, no debaten el tema de interpretación ni las metodologías, sino el contenido y la esencia y los principios que debían tener y si puede existir o no. Después de esto y la muerte de Lenin viene Vyshinsky, que fue el fiscal de Stalin, y creo que también llegó a ser ministro, bueno, Stuka o Pachucanes, uno de los dos fue ministro de Justicia también, previamente, y después los dos fueron defenestrados, porque los dos concluyen que no se puede hacer una teoría socialista del Estado del Derecho, porque por el concepto básico de que si el derecho tiene base en la estructura económica y la estructura económica del socialismo tiene todavía relaciones sociales de producción capitalistas, luego entonces el derecho iba a seguir siendo capitalista. Esto está muy bien explicado en los libros de ellos que están aquí en México publicados por una introducción que ha hecho Adolfo Sánchez Vázquez. No sé si conocen al filósofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, que ya murió, marxista, muy bueno, uno de los mayores filósofos del siglo XX en la UNAM, que plantea que Stuka y Pachucani no entendieron lo que planteaba Marx con el tema del derecho, ¿no? Que Marx lo que decía era que evidentemente en el socialismo iba a haber un intercambio de equivalencias que era desigual, porque cada cual iba a ganar según lo que trabajara, entonces es desigual. Arely va a trabajar en una cosa, gana una cantidad, Stephanie va a trabajar en otra, gana otra cantidad, Jessica en otra, Milay en otra. Pero a la vez vamos a tener las 4 formaciones diferentes, entonces también eso tiene un rubro salarial diferenciado, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, en el socialismo el profesor, doctor, no sé qué, ganaba más, igual que aquí. Y la persona que trabajaba como obrero ganaba según todo lo que producía, pero no es que ganara más que el doctor, ¿sí se entiende? Sí había una diferencia salarial y incluida incluso con el conocimiento. En este sentido, eso es lo que se refería a Marx, que eso iba a existir, por tanto el derecho tenía que ser desigual. ¿Qué quiere decir que el derecho es desigual? Que el derecho laboral tenía que prever esto. Era eso. Entonces ellos se fueron por la línea completa de que no iba a poder existir nunca, porque, en fin. Ese es un grupo. El otro grupo, Vyshinsky, que dice que plantea que Vyshinsky que es una escuela más vinculada al voluntarismo político, que ya les expliqué. Y la tercera escuela es la post-stalinista, después de los años 50, que sí tiene un proceso de creación de teoría del Estado del Derecho que tiene que ver con todo lo que expliqué hace un rato. Todos los conceptos de eso, hay muchos. Yo tengo como 3 o 4 artículos ya haciendo reseñas de todas esas escuelas, qué hicieron, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Y explicando qué fue lo que hicieron históricamente. Y cómo influyeron, sobre todo en Cuba, que es lo que más me interesa en materia de estudio. Esos son los marxismos jurídicos que tienen que ver con el mundo soviético y que influyeron en los países socialistas. Pero esos marxismos también tuvieron influencia, evidentemente, en los países capitalistas. Y se crearon escuelas críticas que tenían influencia o del marxismo clásico, es decir, Marx, Engels, etcétera, hasta cierto punto, o tuvieron también un diálogo con las escuelas, en este caso con las escuelas soviéticas no, con Stuka y Pachucanes específicamente. Y de hecho hay autores hoy. En Brasil hay varios autores que se dedican solo a estudiar Stuka y Pachucanes, que están sacando libros nuevos hoy. La semana pasada sacaron uno, Marcelo Naves,
que es uno de los grandes juristas marxistas de Brasil, acaba de sacar otro estudio sobre Stuka que yo digo, bueno, pues ya a esta altura no sé qué van a decir, porque ya, esa gente, porque además escribieron 4 o 5 libros, no creo que escribieron mucho. Ellos no escribieron, yo tengo 2 textos y hay creo que 1 o 2 más, no hay muchos más. Es muy interesante, pero no sé. Para mí es algo, para mí es muy importante, pero hay que actualizar todo hoy, ¿no? No es, bueno. Pero son gente que están también haciendo cosas pensando en la actualidad, ¿no? Otros autores, ¿no? Y bueno, hubo mucha influencia, por ejemplo, hubo escuelas en Colombia, hubo escuelas en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba con la influencia directa de la Unión Soviética, aquí en México, Óscar Correas, en la Escuela de la Crítica Jurídica, en Colombia un autor que después se volvió bastante de la línea Antonio Negri y Michael Hart, ahí lo tengo, a ver si me acuerdo. Todavía, además, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es muy bueno, muy reconocido. Está toda la escuela de ILSA, de Colombia, Instituto de Servicios Legales de Colombia. De hecho, vamos a publicar un libro dentro de poco con ellos, que se dedica hoy a pueblos indígenas, se dedica a hacer mucho trabajo con pueblos y también a dialogar economía, derecho, etcétera. Ese es uno de los institutos precursores del pensamiento jurídico crítico en América Latina. En el caso brasileño, les decía, todos los grupos estos que han estudiado a Stuka, Pachucanis, pero hay diversos grupos en la Universidad de San Pablo, etcétera. Depende de donde estén ubicados, porque algunos estudian los clásicos, otros estudian a estos autores. Les decía, Puerto Rico hay un autor, Carlos Rivera Lugo, que es un colaborador nuestro, muy amigo, ha venido muchas veces acá a la UNAM, a la UACM, a editar conferencias, que sí tiene un pensamiento marxista muy sólido y neomarxista y tiene un aparato de, de construcción teórica muy crítica y muy neomarxista, ¿no? No de lo clásico. De eso también tengo un texto donde digo quiénes son los autores principales. En España también ha habido un cuerpo de autores importantísimos, y hoy por hoy, pues, muy destacados Juan Ramón Capella, Carlos de Cabo, todavía vivos y escribiendo y haciendo textos incluso publicados en Trota, en Jurídicas, muy buenos. Son Capella es filósofo del derecho, Carlos de Cabo es constitucionalista e historiador. Y hoy, por ejemplo, hay un compañero nuestro, muy colega, muy interesante, se llama Albert Nogueras, que es un constitucionalista y está publicando, entre otros, unos textos de constitucionalismo marxista muy buenos, con una potencia impresionante. Potencia me refiero de reflexión teórica. Entonces no crean que eso está muerto, ni mucho menos. Y al revés, hay muchas escuelas que son, pero más bien ya lo que se habla es de neomarxismo, nuevos marxismos ya muy heterodoxos, no ortodoxos. En la actualidad, la propia escuela de la crítica jurídica tiene algunos discípulos de Óscar Correas que tienen esa visión un poco neomarxista. Y creo que no estoy dejando a nadie fuera así importante. Bueno, sí, en Chile Eduardo Novoa Monreal, pero no dejaron escuela, al revés, en Chile acabaron con la dictadura, con toda esa gente. Y Novoa Monreal fue incluso abogado del círculo de Salvador Allende, se tuvo que salir cuando la dictadura, y después regresó y ya no hizo más libros, pero tenía tiene un cuerpo de libros, están todos en las bibliotecas de la UNAM, sobre el tema de la propiedad y el capitalismo vinculado al marxismo. Chile, a ver si estoy haciendo un paneo así por el continente. Y en Argentina está Carlos Cárcova, que hoy por hoy es un pensador crítico, pero que tuvo unas fases marxistas interesantes, pero que todos tuvieron que salir también con la dictadura. Sí, pues eso, Brasil, Argentina, Chile. Ya, yo creo que no me está quedando nadie, por ahí les digo, en filosofía del derecho están todos mis escritos. Pero volviendo al tema, sus reflexiones son de contenido sustancial, conceptuales. No tanto
metodológicos. El que tiene un libro de metodología jurídica es Oscar Correa, por ejemplo. Sí, sí, un tanto epistémicos, sí, sobre el tema de la materialidad del derecho, pero tampoco tan metidísimo, sino más bien de conceptualización de temas, de vincular eso a la realidad social y a ese gran concepto del marxismo que es la relación jurídica. No sé si ustedes le dieron ese concepto en Introducción al Estudio del Derecho. Si a ustedes le dieron el concepto de que las relaciones jurídicas se fundan en relaciones sociales y que de ahí es donde está el derecho en movimiento, ¿o no? Nunca. O les dijeron que el derecho era una norma y ya, flojera. Pero pues el A derecho, mí también me hicieron leer a Correa. ¿y qué de leíste Pachuca. de Oscar? Ay, no me acuerdo los títulos. También era acerca de la crítica jurídica, de Pachucanes era del marxismo jurídico y no me acuerdo cuál era la otra de Correa. Pero fíjate, él lo que hace es una crítica al derecho capitalista desde la crítica del derecho moderno mediante las categorías del capital al derecho moderno capitalista. Pero los textos de sociología jurídica y metodología jurídica son textos más epistémicos metodológicos. Lo que pasa es que Correa es un kelseniano marxista. Entonces es antitético eso. Hace clish en mi criterio, hace freak. Nosotros tenemos un debate sobre eso, varios que nos dedicamos a estos temas y que estamos a futuro escribiendo, vamos a escribir sobre eso porque es un debate muy interesante. ¿Cómo conectó dos escuelas que son contrarias? Porque uno es de epistemología materialista, histórico-dialéctica, y la otra es una epistemología racionalista abstracta. Entonces, ¿cómo él conecta esas dos escuelas? Entonces, él lo conecta por determinados conceptos, no epistémicamente. Y porque Correas no es tan materialista a veces, es más de debate conceptual abstracto. Entonces, ahí es donde conecta con Correas. Pero es un tema que hay que estudiar todavía, hay que darle pluma, pues, cabeza, lectura, pluma y escribirlo. Él murió este año, hace unos meses, hace como, si mal no recuerdo, fue como en mayo, porque nosotros hicimos como un par de eventos después de eso. Fue abril o mayo, no recuerdo ahora. De homenaje, yo coordino un grupo de trabajo de Claxo. Claxo es la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se llama justo así, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Y tiene un canal de YouTube, ahí están los eventos, ahí están los dos homenajes que se le hicieron. Bueno, hay muchos eventos, ¿no? De feminismo, de esto, de lo otro, de varias cosas que hacemos, de todas las líneas de trabajo que tenemos. Sobre la pandemia, se hicieron muchas cosas este año, entonces ahí están, si les interesa, en YouTube lo pueden encontrar. Se llama Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, y ahí están los eventos. Se hicieron eventos de cuidado, eventos de derechos de los pueblos indígenas, varios eventos. Y ahí hay dos en homenaje a él. El primero es muy bonito, es un homenaje en el cual participan compañeros de él, bueno, Carlos Rivera Lugo, Volmer, personas que hoy son muy destacadas en el pensamiento jurídico crítico y que, bueno, lo conocieron desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, ese es todo el contexto de ese yusmarxismo que es como base también en el pensamiento jurídico crítico. El pensamiento jurídico crítico no solo tiene base en los realismos, también tiene base en los yusmarxismos y tiene base en ser muy crítico al positivismo, ¿no? Muy crítico a todo el positivismo formalista. Ese es como su primer gran objetivo. O su primer gran, más que objetivo, su primera gran desilusión, ¿no? El positivismo jurídico como derecho no funciona bien, es una falacia. Y ellos ponen en la mesa, todo el pensamiento jurídico crítico lo que pone en la mesa es, si esto no funciona bien, si el positivismo no funciona bien, ¿por qué no funciona bien? ¿Qué es lo que hace ese paradigma del derecho, que es el positivismo jurídico?
que no funciona bien. E incluso es crítico, el positivismo, el pensamiento jurídico crítico es crítico también con los marxismos en su ala más positivista. Y si ustedes también se volvieron positivistas, ¿qué es ser positivista? Pues pensar solo que la norma es una norma abstracta, neutral, que puede funcionar por sí misma, que metodológicamente tienes esos procesos de interpretación que si bien siempre están dentro de los sistemas jurídicos, ¿no? Dentro del ámbito de los sistemas jurídicos, y no pensar y no reflexionar que si el derecho viene de la materialidad social es mucho más complejo. De hecho, es más materialista en eso el Rich, el Eugene Rich, el contraformalista, es mucho más materialista, porque dice que el derecho es vivo, que que hay derecho en todas las comunidades, que el derecho que hay una normatividad latente en todas las comunidades. Es impresionante lo que dice Rich en los años 30 del siglo XX. Y de hecho tiene una polémica con Kelsen por eso. Si el próximo semestre voy a filosofía y derecho yo daba más estos daba más también las escuelas y eso, pero si ya ustedes están teniendo las escuelas en esta materia bien, la idea es en esa materia discutir, se pueden discutir todas esas grandes polémicas, ¿no? La de Rich con Kelsen, la de entre los propios marxistas, etcétera. Hay muchas polémicas. O la de Dworkin con Hart, por ejemplo, es otra gran polémica muy famosa. Y es muy interesante y el pensamiento jurídico crítico tiene otras bases. Déjenme terminar esta idea para ya darle la palabra a las chicas. Tiene las bases de todas estas escuelas, pero también las condiciones sociales desde los años 60, 70 del siglo XX para acá. En todas las partes del mundo. Pero las escuelas fundamentales han estado en Europa y en Estados Unidos y en América Latina, por lo menos las que se han reseñado, las que conocemos reseñadas en el mundo occidental. Reseñadas me refiero a historizadas, ¿no? Que hay un proceso de historización de qué se dijo, qué se planteó, qué dijeron los autores. Y tiene mucho que ver con los 60, con los 68 en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en los 68 con todo el estructuralismo francés, por ejemplo, con todo el neomarxismo, no solo con la Escuela Crítica de Frankfurt, porque, por ejemplo, las chicas van a hablar de mi texto, pero mi texto está muy basado en la Escuela Crítica de Frankfurt, pero justamente, y Boaventura hace una crítica de todos los paradigmas básicos, que es lo del otro texto, pero realmente la base de todo el pensamiento jurídico crítico es muy plural, y por ejemplo en Francia está toda la escuela, se llama la Asociación Crítica del Derecho Francesa, y toda esa Asociación Crítica del Derecho Francesa lo que hizo fue tener mucha base en el estructuralismo marxista francés, en Louis Althusser, pero también en Foucault, también en todo ese pensamiento filosófico francés de los años 60, que es impresionante, los 70, que es un pensamiento que bueno, siempre los franceses han tenido una filosofía impresionante, ¿no? Pero bueno, pero ese pensamiento es un pensamiento que no solo fue marxista, neomarxista, sino fue crítico, superó a todo el mundo y siguió adelante, ¿no? Y hoy está Rancière, está Deleuze, están muchos filósofos súper interesantes. Entonces, todo eso influye en los pensamientos jurídicos, pero críticos, pero la Asociación Crítica del Derecho, Michel Mialy y Jacques, ¿cómo se llama? Antoine Jaumont, son los dos exponentes. En España, todos los que les hablé, Carlos de Cabo, Capella, pues siempre han tenido pensadores marxistas ellos en el derecho, más en la historia, en la filosofía y en el derecho constitucional. Y en Italia, aunque ustedes no lo crean, hubo todo un movimiento que se llamó Jueces para la Democracia, que hizo todo un proceso de exigencia de que el derecho tuviera una actitud más bien crítica frente a los procesos sociales en los cuales no se satisfacían los derechos sociales. La gente no tenía vivienda, la gente no podía comer bien, la gente no tenía acceso a salud, educación. Eso tiene que ver con el tema de la posguerra y también el tema de la mafia en Italia, en los años 60. La Cosa Nostra, la inseguridad, la violencia. Y adivinen quién es uno de los principales ahí, Ferrajoli, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, que es un positivista crítico,
pero Ferrajoli es uno de los principales en el activismo judicial del movimiento eh, del uso alternativo del derecho por los jueces, de este movimiento Jueces por la Democracia. Y era un juez, y lo que dijo es, lo que hay es que usar los tribunales para cambiar esas condiciones. Así lo hacían. Y Ferrajoli por eso Ferrajoli no se estudia en las escuelas italianas. Pero aquí se estudia, pero quienes se lo dan como un positivista, así, que casi hijo de Kelsen, un poquito más allá. Y la verdad no tiene nada que ver. Pobre Ferrajoli, lo han engañado. Cada vez que viene aquí cree que lo aplauden porque él es de izquierda y él es súper de izquierda y acá lo aplaude la derecha. Es terrible, una situación muy terrible. Se le han dicho. Le han dicho, no puedo creer. Se lo han dicho, sí se lo han dicho. Le han dado con decoraciones aquí en la UNAM. Gente muy de derecha. Y Ferrajoli es muy de izquierda, es impresionante eso. Pero bueno, esa es Europa. Y en América Latina, toda la base del pensamiento jurídico crítico tiene que ver con los movimientos sociales, por ejemplo, sobre todo sindicales, todo el movimiento que tuviera que ver con movimientos sindicales, obreros, sobre todo en la segunda mitad del siglo, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, ahí se metieron muchos abogados a defender causas, etc. Después vienen las dictaduras, y en las dictaduras los abogados perdieron la vida, incluso no siendo abogados de izquierda, perdieron la vida defendiendo y buscando gente que estaba desaparecida en Chile, en Argentina. Por ejemplo, un ejemplo importantísimo es no sé si conocen, bueno, él es diputado hoy en España, pero es de origen argentino, fue incluso el vicealcalde de Barcelona hasta hace poco, Gerardo Pisarello, muy conocido en el ámbito constitucional, porque es un gran constitucionalista, es hispano-argentino, pero Gerardo, su papá era abogado, no militaba en la izquierda, militaba incluso en un sector bastante conservador, pero no estaba a favor de la dictadura y es de las primeras víctimas de la dictadura por ser un abogado que empieza a defender algunas causas en Argentina. Y es muy interesante la causa de Gerardo Pisarello siendo un abogado que no era de izquierda, en el caso argentino. Y por otro lado, y después posterior a esto, en donde se metió todo el ámbito crítico fue en la lucha por los derechos humanos, ya en los años 80 y 90. Y en una lucha por los derechos humanos que implicó la creación de todo un cuerpo de estructuras desde ONGs hasta institutos de investigaciones y todo vinculados a cómo defender los derechos humanos desde el punto de vista crítico. Ahí, por ejemplo, está el caso de lo que les comenté de ILSA de Colombia, el Instituto de Servicios Legales de Colombia, que todavía funciona, que al inicio estuvo más vinculado al derecho del marxismo, después hacían también, hoy están trabajando más pueblos indígenas, hacen temas de relación de economía, derecho y sociedad y cosas así. Otro gran instituto de esto fue el CELS, el Centro de Estudios Sociolegales de Argentina, CELS con C, que creo que todavía existe, no estoy muy clara, pero fue el primero que teorizó todo el tema del litigio estratégico en materia de derechos humanos para la defensa de grupos vulnerables, por ejemplo. Lo teorizó y lo llevó a la práctica. Hoy en Colombia también hay otra institución, pero que también tiene un perfil crítico, que es de justicia, una fundación que tiene mucho dinero y que recibe mucho dinero también de Estados Unidos, etcétera, que se dedica a la defensa de los derechos humanos de los pueblos, de grupos vulnerables, todo tipo de causas en Colombia ahí importantes, que son los dos polos más fuertes del litigio estratégico. Y en Brasil hay todo un movimiento que se llama el derecho que nace en la calle. Esto es muy interesante, porque están los marxistas por un lado y todo eso, pero está el derecho que nace en la calle, se llama la ley que nace en la rúa, en portugués. Entonces, es todo un movimiento que siempre ha habido movimientos críticos en Brasil de manera interesante, y ahí Boaventura, por ejemplo, que lo van a decir las chicas, Boaventura ha trabajado mucho en Brasil, por él venir de Portugal, ser su lengua nativa, pensando en derecho crítico, ¿no? Como también ha trabajado mucho en África, también
porque bueno, los africanos por las colonias hablan francés y portugués fundamentalmente, además de sus lenguas originarias. Eh, a ver, estoy ubicándome en las escuelas de Derecho Crítico, bueno, está la Escuela Crítica Jurídica de Oscar, y hay muchos grupos, está la Escuela de Justnaturalismo Histórico Analógico en México, que es una visión filosófica del derecho vinculada a la teología de la liberación y a la filosofía de la liberación. Hay una escuela historicista mexicana, en mi criterio, de derechos humanos que está vinculada a esta escuela, pero que se separa un poquito de la visión justnaturalista y es más justmaterialista, de Alejandro Rosillo, que está haciendo toda una historicidad diferente de los derechos humanos. Fue el que les puse a leer, ¿no? Les puse a leer sobre él, exactamente, lo de Bartolomé de las Casas. Y eso es todavía una tradición, porque no es solo él, hay varios autores haciendo estas cosas. Y hay mucha gente haciendo cosas, no sé, en Costa Rica hay un compañero que está haciendo pedagogía jurídica crítica, en Cuba hay gente que está dedicada al republicanismo socialista democrático fraternal, que es una visión neomarxista crítica diferente, está el propio Carlos en Puerto Rico, en Argentina hay mucha gente trabajando diversos temas, lawfare, porque esa es otra, constitucionalismo decolonial, y el pensamiento decolonial se ha metido también en el pensamiento jurídico crítico. En Argentina, en Brasil, en Argentina, pues bueno, el grupo este de Claxo, somos 50 colegas de toda América Latina y hay representación de casi todos los países, de muchos países. Entonces, por ponerles un ejemplo, y todo el mundo hace pensamiento jurídico crítico. En México hay un grupo, en México, en toda América Latina, grupos que trabajan antropología jurídica y sociología jurídica crítica, pueblos indígenas, y lo hacen críticamente. Entonces, las vertientes hoy son muchas aristas y por tanto es muy importante. Por eso yo sí no les quise dejar de poner y que estudiaran y vieran todo lo que hay, todo lo que hay no, todo lo que hay se los he dicho yo en esta hora, para que más o menos tuvieran las bases entonces de qué proponemos desde el pensamiento jurídico crítico, desde el punto de vista epistémico y metodológico, qué es lo que nos interesa, cómo hacer entonces ese pensamiento jurídico crítico que yo les he esbozado, que tiene incluso una historia, harta historia, larga historia, que es muy plural, no está sistematizado, sino tiene polos y aristas en muchos espacios y que hoy en América Latina tiene una fuerza impresionante. Claro, eso no quiere decir que no sea dominante positivismo, no solo en la práctica, sino en las escuelas también. En los profesores, ustedes tienen más profesores positivistas que críticos, evidentemente. Pero que cada vez todas las líneas del pensamiento jurídico crítico van permeando incluso y lacerando el paradigma positivista. Y que se quiere posicionar como un paradigma nuevo, evidentemente, como diría Thomas Kuhn, un nuevo paradigma es como una acumulación de anomalías de un siglo que está todo el tiempo diciéndole al positivismo jurídico, ustedes realmente están hablando falazmente del derecho. Y cuando digo como una falacia es porque al parecer el derecho es esa norma jurídica, pero no lo es. Es una mentira eso. Ese es el concepto de falacia. El concepto de falacia es un razonamiento que te parece certero, pero que en el fondo no es así. Y lo que hace el pensamiento jurídico crítico es criticar todo esto. No solo es decirles, esto no es así, pero también tiene otro posicionamiento que es, esto se puede hacer de otra manera. No solamente es crítica, no solamente critico lo que hay, sino también digo, podemos hacer el derecho de otra manera. Y ahí viene el punto epistémico metodológico fundamental. Les he dado a las chicas mucha cancha para que ellos puedan explicar. Sobre todo mi texto, ¿no? En mi texto es donde justamente, en mi texto lo que yo hago es proponer el cómo. El Boaventura lo que hace más bien es hacer entre una crítica de lo que se ha propuesto críticamente el cómo para proponer otra cosa. Es un cómo epistémico metodológico para realmente hacer otro tipo de conocimiento jurídico. Ese es el tema. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Para antes que empiecen las muchachas, nuestras queridas compañeras Jocelyn. ¿Quiénes son Jocelyn? ¿Quién me dicen los nombres, por favor? Sí, somos Jocelyn, Fernanda, Diana y Frida. Déjame apuntar, espérame. Es en clases.
espérame. ¿Qué dije? Jocelyn, Sí, Ortiz Torres. sí, espérame. Jocelyn Ortiz, Fernanda, ¿qué? Obando. Obando, ¿qué más? Frida Maris, Clara. ¿cómo? Clara de Maris. Frida Maris Arroyo y Abigail, ¿verdad? Pero dime el apellido porque son varias Abigail. Lara Gallardo. Ah, ya entendí. Es que no se entiende. Abigail, Lara, Gallardo, vale. Chicas, ¿alguien me preguntó algo? No, Michelle, de antropología jurídica no tengo 2 artículos sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero teóricamente, pero trabajo con los compañeros y compañeras que hacen antropología jurídica crítica. Pero lo que yo uso como metodología es que ellas sean mis fuentes. No es que yo haga el trabajo de campo, porque a mí no me ha dado, sí he hecho con ellas, las he acompañado a hacer cosas, pero no como actor principal, porque si lo hago como actor principal, me espera un momento, me esperan tantito. Si lo hago como actor principal, lo que va a ocurrir es que te tienes que dedicar solo al caso, y a mí me interesa hacer la teorización, esa es la diferencia. Entonces yo lo que he hecho es derechos colectivos de los pueblos indígenas teóricamente. Bueno, dime, Monet, adelante. Nada, solo para decirle que si puede ya escribir los nombres de la mayoría de los autores. Bueno, es que no llegué a anotar todos los autores que mencionó para buscar también sus lecturas. Corazón, vamos a hacer lo siguiente, te voy a poner una carpeta es que todos esos autores están en el libro de Volmar y en mis textos. Te voy a poner una carpeta con en el texto de Volmar están todos los autores que comenté, en el capítulo 3, todos. Y te voy a poner mis textos y ahí están mencionados los autores, porque son muchos, ¿vale? Pero les hago una Muchas carpeta y gracias. tú los bajas y los lees. De todas maneras, mis textos todos están libres en academia.edu. Todos. Se publica un texto y lo subo. A mí no me interesa Gracias. el tema el conocimiento debe ser libre. Entonces, en academia.edu yo tengo todo ahí publicado. Están los de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, están todo lo que yo he hecho de Yus Marxismo, todo. Todo. Varios libros, varias. ¿Va? Bueno. Vamos, chicas, entonces empezamos. No, bueno. Continúan ustedes con esta parte que es el cómo, ¿no? Por eso, disculpen que no les avisé que iba a tomar todo este tiempo. El cómo se hace o el cómo se prevé hacer el pensamiento jurídico crítico, que es lo principal que me interesa, que nos interesa para la clase. Cómo epistémicamente y cómo metodológicamente. Vale, adelante. Ya las dejo. Bueno, en lo que presenta mi compañera la presentación, valga la redundancia, nosotros vamos a hablar, como ya lo dijo la maestra, del pensamiento jurídico crítico. Vamos a ahondar en dos lecturas. Una es, como bien dijo la maestra, la suya, el derecho como ciencia social, y la otra es la de crítica de razón indolente contra el desperdicio de la experiencia. Esta es de Buenaventura Sousa Santos. O Aventura de Sousa Santos. Bueno, así es. ¿Ya les aparece? No, todavía no. Espera un momentito. No.
Ahora lo quitaron, pero hay que esperar un momentito que entre la... Ya está, ¿eh? Bueno, compañeros, buenas tardes. Ya empezamos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, históricamente tenemos que ha habido muchas concepciones acerca de lo que es el derecho. Entonces nos vamos a centrar en la premisa de el derecho es una ciencia. Para esto se tienen dos aristas fundamentales, que es qué se concibe como ciencia y qué se concibe como derecho. Una vez que tengamos definidos estos conceptos, bueno, va a empezar un proceso de investigación teórica y filosófica, donde se va a delimitar las razones que explican por qué el derecho es una ciencia o no, y qué tipo de ciencia jurídica sería. Tenemos entonces que hay tres hipótesis. La primera es el derecho es ciencia, la segunda es el derecho no es ciencia, es una técnica, y la tercera es que no es relevante el carácter científico del derecho, sino que lo importante va a ser cómo y qué es lo que hacen los juristas. La autora menciona que el derecho es una disciplina que se puede concebir como una ciencia, pero no como cualquier ciencia, sino como una ciencia social práctica. En ese sentido, vamos a trabajar sobre la primera premisa, que es el derecho como una ciencia. Para argumentar esta afirmación, primero tenemos que definir qué es la ciencia social y en qué posición epistemológica la podemos ubicar para así conceptualizarla. Además, tenemos que analizar también cuáles son las diferentes posiciones que existen con respecto a esto del derecho. Y finalmente, se va a fundamentar una aseveración de que el derecho es una ciencia social, pero con características específicas. La siguiente, por favor. Les voy a hablar de las ciencias sociales desde la teoría crítica. Bueno, la polémica de qué se considera o qué se concibe como conocimiento científico viene desde la antigua Grecia. Sin embargo, la visión más conocida es que parte de las concepciones aristotélicas. En la lectura nos menciona que Aristóteles explica cómo los filósofos de su época hacen ciencia, describiendo así lo que ya vimos en clases pasadas, el método lógico inductivo deductivo, que solo para hacer eh, para recordarlo, nos dice que se basa en la observación de los particulares, en la inducción, que como ya sabemos va de lo particular a lo general, y en los axiomas o primeros principios, en donde se ve lo de la deducción y que va de lo general a lo particular. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, posteriormente viene lo que es la revolución científica, que va del siglo XVI al siglo XVIII, en donde nos encontramos con algunos exponentes como son Galileo Galilei, Isaac Newton o René Descartes, solo por mencionar algunos. Y ellos van a protagonizar el cambio de las nociones de ciencia y van a exponer la ciencia de un método científico con contenidos empiristas y racionalistas. Estos son posiciones epistemológicas que ya habíamos visto también en la unidad 1, en donde habíamos hablado de que el empirismo dice que la experiencia es la base del conocimiento humano y el racionalismo es, bueno, la razón es la fuente del conocimiento humano. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que en cada periodo histórico estos saberes como la física, la filosofía o las matemáticas se van especializando cada vez más, de tal modo que llega un momento en el que son más delimitadas. En el siglo XIX y parte como producto de una dinámica social, esto es que, como ya habíamos platicado, la sociedad no es estática, es decir, que siempre está en constante movimiento y siempre está evolucionando. Y además del capitalismo industrializado, surge el interés de que la ciencia explique a los fenómenos sociales. De esta forma se va a intentar
responder a las preguntas de cómo surge y cómo se construye el conocimiento científico-social. En ese mismo sentido, surge el positivismo filosófico, que abre un debate sobre qué son las ciencias sociales. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Desde el positivismo decimonónico, esto es el positivismo del siglo XIX, hasta la actualidad, la discusión de cómo surge y cómo se construye el conocimiento científico está basada en dos tendencias, en las positivistas y las hermeneutas. En cuanto a las posiciones epistemológicas, han sido distintas, pero las podemos resumir en estos tres puntos: empírico-analítica, fenomenológica, hermenéutica y lingüística, y dialéctica o crítica hermenéutica. Bueno, para finalizar mi parte, ¿qué es lo que se concibe como ciencia social? Para responder a esto tenemos que partir de las concepciones científicas de la Escuela Crítica de Frankfurt. Como ya lo había mencionado un poco la maestra, esta escuela tiene una teoría crítica basada en el marxismo. También encontramos posiciones dialécticas o críticas hermenéuticas. Y bueno, también esta escuela dice que el fin del conocimiento es la de la emancipación y la liberación. Para sustentar teóricamente qué es la ciencia social, desde el punto de vista crítico, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos, que son: ¿cómo se origina el conocimiento científico social? ¿Qué interés impulsa su desarrollo? ¿Cuál es el entorno del estudio del fenómeno social? ¿Cómo se estudia este fenómeno social? ¿Y qué tipo de teoría crítica queremos teniendo en cuenta el conocimiento que en ella se recoge? Bueno, yo les voy a hablar de la investigación científica social. Estas se fundan en la contradicción social, en los problemas prácticos y reales que se generan en la misma sociedad. Tiene como fin y objetivo criticar la sociedad para su transformación, con intereses emancipatorios, de supresión a las injusticias y con carácter desideologizador. Los intereses emancipatorios son aquellos intereses de autorreflexión y de pugna para conducir a los seres humanos a la razón. Aquí hacemos una comparación con las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales tienen como intereses prácticos que buscan la comunicación entre los dialogantes, mientras que las naturales tienen como interés el control y el dominio. Ahora, yo les voy a hablar del entorno de estudio del fenómeno social. Como bien dice la lectura, para estudiar y entender el fenómeno social debemos tener en cuenta su entorno. Esta disciplina social, si se quiere considerar crítica, debe estudiar los fenómenos sociales teniendo en cuenta la realidad como totalidad social. La totalidad social es un concepto acuñado por la primera generación de la Escuela Crítica de Frankfurt. Ella es considerada como el espacio donde se dan y desarrollan todas las relaciones en constante proceso de contradicción. La realidad social va a tener un constante proceso de contradicción, lo que vamos a llamar praxis social. Y esta realidad debe de entender que los fenómenos sociales son producto y se desarrollan dentro del movimiento dialéctico en relaciones sociales. Siguiente, por favor. La dialéctica. La dialéctica es de origen griego, se utiliza y aplica al funcionamiento de la sociedad de manera sistemática. Y esta por primera vez fue mencionada por Hegel, la retoma Marx en su obra y como fundamento metodológico de su pensamiento. Y si queremos ver la dialéctica en términos metódicos, es este pensamiento generado en las ciencias sociales, estudia la sociedad y es su deber crítico tenerla como un propio objeto. O sea, se va a estudiar dentro de la ciencia social a la sociedad como objeto siendo críticos. A partir de esta contradicción, en el mismo objeto va a haber un pensamiento que es parte del mismo objeto, una negación, que es la unidad y lucha de contrarios,
Y en consecuencia tendremos el desarrollo de un pensamiento que es idea y que está comprometido en la construcción de una nueva sociedad. Esto es lo que busca, es el mejoramiento humano, o sea, que haya cambios cuantitativos generando cambios cualitativos. Se espera en que las cantidades se vuelvan mejoramiento de calidades y cualidades, en este caso, de la sociedad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Este proceso, el proceso de praxis, va a ser contradictorio, dialéctico y complejo. Esto es de la realidad social. Va a haber una observación empírica. Es muy importante la observación empírica como una fuente de investigación, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad es más compleja que esto. Hay hechos sociales cosificados, o sea, estos no solo es convertir en una cosa a alguien o algo, es más complejo que esto aún. Y esto mismo va a penetrar en la estructura del fenómeno cognitivo, es decir, que el sujeto va a captar y tendrá una percepción de los hechos sociales con mediaciones. Estas mediaciones son el conocimiento cultural y socioeconómico, que son producto de su contexto histórico. Siguiente, por favor. Ok, la sociedad. ¿La sociedad es objetiva y subjetiva a la vez? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque no es un objeto más ni está separada del sujeto que lo investiga. Es, es parte de la misma forma, parte de la misma, todo es un ente. No puede haber una sin la otra. Entonces, sí es objetiva y subjetiva, porque al momento que tú la vas a estar estudiando, también eres parte de ella como investigador. Para tener conclusiones científicas respecto a los fenómenos sociales analizados, se debe realizar en un contexto de descubrimiento denominado totalidad social, que ya mencioné antes qué significa este término. Al realizarse, se debe de comprender a la sociedad, a sus fenómenos objetivamente en su contexto histórico. ¿Qué queremos decir con su contexto histórico? Que no todos van a ser iguales, obviamente por diferentes circunstancias, ya sea socioeconómicas, culturales, etcétera. Entonces, va a haber fenómenos objetivos, va a haber fenómenos que van a variar respecto al lugar y demás. Así que se debe de ver objetivamente en la misma sociedad y los fenómenos presentados en la misma. Los conocimientos generados no deben de ser absolutos. Esto podría ser casi como un principio. ¿Por qué? Porque no hay un principio único de transformación social, ni agentes únicos de transformación social, pero sí hay diversas formas de dominación y de resistencia con diferentes agentes protagonizándolos. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a haber épocas, va a haber épocas diferentes, ya sea en cercanía espacial y temporal, y esto no debe ser absoluto porque va a haber cambios y la razón es el contexto histórico. Al ser analizados estos con el propio contexto, va a haber una diferencia en las dominaciones y en las resistencias. Siguiente, por favor. Te saltaste una. Una antes. Oye, es que se trabó. Bueno, no importa, eso lo comento yo. ¿Y qué se busca esto? Lo que se va a buscar Pero es si va una hacia teoría adelante y hacia atrás, no puede, no, se te trabó hacia adelante, está raro, ¿no? Se salta una, no sé por qué. Está bien, lo puedo comentar, no es muy largo. Antes de esto, de cómo se estudia el fenómeno social, lo que busca este entorno es una teoría de traducción que haga que se comprendan los fenómenos sociales investigados en aras del objetivo de una creación científica, crítica y transformadora. Esto también se menciona en el texto, en el segundo texto del que expondremos. Ahora bien, ya en la siguiente, gracias. ¿Cómo se estudia el fenómeno social? Se va a estudiar mediante formas y vías. Va a haber reglas lógicas metodológicas
que van a tener fundamento en la razón crítica. El uso de la razón crítica debe ser formal y material. Esto lo menciona y lo critica de una manera positiva Horkheimer y Adorno, que la razón analiza la totalidad social. Este concepto de totalidad social, como ven, lo hemos venido mencionando desde el principio y es A ver, importante. Lo que les Horkheimer, perdón, maestra, no, Horkheimer. pero eso lo puedes no saber, pero decir adoro cuando es adorno y leer lo que No, tienes ahí, no sé si leíste el texto, porque es Teodoro Adorno, es más que conocido. No, es Adorno, pero lo escribí mal, mi culpa, maestra. Sí, era Adorno. Bueno, Sí, igual que la... disculpe. No solo ustedes, ¿no? La otra, no, Wittgenstein, no lo puedo pronunciar nada. Pues dilo en español, Wittgenstein, lo que desea. Horkheimer no hay problema si tú lo pronuncias, pero sí porque de pronto yo puedo pensar que no leyeron y me parece raro, ¿no? Bueno, vale, adelante. Sí, maestra, gracias por la corrección. Bueno, va a haber estas reglas lógicas metodológicas, se va a dar mediante formas y vías, y el investigador, como les dije antes, debe tener un carácter crítico. Va a ejecutar diversos métodos para llegar al conocimiento con la mayor objetividad posible. Siguiente, por favor. Ok, el uso dialéctico de la razón crítica. Este debe presuponer el cuestionamiento al producto de los que se cuestiona. El producto debe ser criticado con el mismo grado de crítica de su objeto. Estos son importantes aspectos. Y también hay reglas lógicas metodológicas que no deben tener pretensiones de autonomía total ni de carácter absoluto. Lo que veníamos diciendo, estas no son de carácter absoluto de ninguna forma por las diferencias que hay en el contexto histórico y demás. Se va a partir del supuesto que de lo que decimos es más de lo que sabemos acerca de lo que decimos. Para que no se hagan tantas bolas, es que al haber una crítica también del producto o que tú obtengas, se va a generar una autocrítica. Este ejercicio de la razón humana va a ser intersubjetivo, porque va a haber un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra, y va a tener bases en los presupuestos universales de la comunicación. Siguiente, por favor. Si contemplamos que el objetivo del conocimiento son los fines y motivos, los métodos a utilizarse van a ser los interpretativos, críticos y hermenéuticos, lo que ya hemos venido viendo, y para la explicación causal de los fenómenos sociales estudiados. Al haber estos dos métodos, va a haber una mediación dialéctica. Siguiente, y yo acabo ahí. Bueno, la ciencia social crítica. Si bien la ciencia social crítica basa su fundamento en el conocimiento emancipatorio, que este es el conocimiento científico-social construido a partir de contradicciones sociales, con fines emancipatorios mediante la razón crítica, eléctrica y hermenéutica. Si bien este es el cimiento de la misma teoría crítica, que tiene como objetivo romper con la estructura y funcionalidades del paradigma La dominante. razón eléctrica, por favor. Es Razón que crítica, ¿qué más? crítica eléctrica y hermenéutica. Es Eléctrica. Hay una razón eléctrica, Diana. bueno, bueno, no. Entonces, si leyeron el texto, tienes que saber qué cosa es. Es la razón. Hermenéutica y Lo están leyendo automáticamente. No tiene sentido eso. no, sabes que sí leí el texto, pero sé que empieza con H, pero No empieza con H. Es dialéctica. Nada es dialéctica. Estamos hablando del método dialéctico ahí. Dios santo. Cierto, perdone. De razón crítica, dialéctica y hermenéutica. Y si bien la teoría crítica tiene como objetivo romper con la estructura y funcionalidades del paradigma dominante,
creando la teoría crítica paradigmática, donde se van a exponer los modelos reguladores y emancipatorios. Esta basa sus fundamentos en el carácter subversivo, que también es conocido como un carácter cuestionador, insubordinado del orden establecido, y el objetivo en la vida, en su entorno y en su fin. Y este es el fundamento material. Si bien la teoría crítica construye un pensamiento de alternativas, pero también construye un pensamiento alternativo de alternativas. Este tiene los elementos en el análisis y construcción del conocimiento sobre la ideología. Y tiene como objetivo reconstruir las ideas de práctica de las formas de socialización, educación y de trabajo que promueven subjetividades rebeldes o conformistas. De aquí nos da 2 puntos de conocimiento, que es la ignorancia y el saber. Como ignorancia conocemos el colonialismo, que no es más que la concepción de ver a otro ser humano como un simple objeto, o sea, sin verlo como una persona. Y el saber viene siendo lo contrario, que es reconocer y elevar a la persona a lo que es, a una persona, y no tomarla como un objeto. Bueno, ahora regresamos a la concepción del Instituto Científico del Derecho. Recordemos que habíamos dicho que este debate se centra en la concepción que va a tener el investigador sobre la ciencia y sobre el derecho. También recordemos que estamos hablando sobre la premisa de que el derecho es una ciencia. Para esto van a presentarse posiciones epistemológicas diferentes, la cual la primera sería que el derecho es concebido como una ciencia jurídica. Es decir, esta concepción se da al derecho, que es la norma jurídica, y por ello la ciencia jurídica sería entonces la dogmática jurídica. La segunda sería aquellos que perciben al derecho como un fenómeno jurídico, complejo, inmerso, y que por tanto la ciencia jurídica podría ser un conjunto de saberes jurídicos o ciencias jurídicas que van a emanar de la realidad social y pueden ser construidos de diversas formas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el primer supuesto, que es sobre la dogmática jurídica. Vamos a presentar 3 modelos en los que podemos destacar que estos tienen un monismo metodológico, que su objeto está en la norma jurídica vigente y que el conocimiento jurídico es construido de manera ideal en cuanto a producto de la racionalidad instrumental. Siguiente, por favor. El primer autor presenta su modelo es, disculpen si lo pronuncio mal, Rudolf Stammler, quien planteaba que la dogmática jurídica tiene un carácter cognoscitivo. Es decir, que la dogmática jurídica es reproductiva de las normas positivas y por ello son suministradas, reconstruidas, sistematizadas, interpretadas y se exponen mediante un aparato lógico por el propio legislador. El autor menciona que la dogmática no discute el contenido de las normas, sino que no discute el contenido de las normas y por ello es una ciencia jurídica formal, porque el conocimiento nace y se desarrolla en estas normas jurídicas positivas. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente ya lo vimos, Hans Kelsen, ya tuvimos oportunidad en otra exposición de escuchar, pero bueno, retomamos un poquito. Este autor propone igualmente un modelo de dogmática jurídica, científica, que se va a ocupar de un derecho positivo en un fragmento de este. Él dice que las normas jurídicas positivas son las que constituyen en sí el objeto del derecho como un conocimiento teórico, porque éstas les van a dar sentido a los hechos naturales y sociales que constituyen en sí el fenómeno jurídico. También menciona que las normas jurídicas no pueden ser descubiertas ni percibidas de ningún modo de un método científico empírico, porque no pertenecen a la realidad de este fenómeno, sino que solo pueden ser comprobadas por la norma jurídica en un esquema de interpretación. No, perdón, regresa.
Bueno, Hans Kelsen seguía diciendo que el modelo de la ciencia jurídica no se da en hechos, sino en prescripciones, y por ello podemos encontrar que estos conceptos se encuentran en el plano del deber ser, porque en ese sentido la norma no está describiendo, sino que exige que la sociedad se comporte de cierto modo. Y a esto lo llama él una ciencia normativa. Ahora sí, siguiente, por favor. El tercer autor es Norberto Bobbio, que retoma precisamente estas ideas de Kelsen, pero le da más énfasis a este carácter normativo del derecho, y él lo ubica en tres maneras, que es en el objeto, el método y en la función. En el objeto nos dice porque tiene que ver con las normas, en el método porque la realidad social, porque considera la realidad social a través de un sistema normativo, y en la función, pues porque pone normas. Este autor entiende a la dogmática jurídica como jurisprudencia y nos dice que esta consta de dos partes, que es la constitutiva y la crítica. Siguiente, por favor. En la constitutiva vamos a encontrar las proposiciones normativas y que estas son el resultado de un estudio empírico, mismas que también el jurista debe tener en cuenta para poder respetar los límites. Pero si las vemos como reglas de comportamiento, el autor dice que son el objeto de estudio de la ciencia jurídica. La otra parte se va a tratar de una construcción de un lenguaje, específicamente un lenguaje riguroso, porque para él esta característica de que tenga un lenguaje riguroso le da la categoría de ciencia. Y el fin que él dice es que la comunicabilidad plena de las experiencias fijadas en proposiciones normativas. Él lo denomina como análisis del lenguaje, y esto es la interpretación de la ley. El autor finalmente dice que la ciencia jurídica no es formal debido a que su objeto no es la forma de un discurso posible, sino un contenido determinado en un discurso específico que el legislador o las leyes prevén. Y siguiente, por favor. Gracias. La ciencia jurídica es un conjunto de saberes jurídicos y ciencias que vienen de la sociedad. Primero, vamos a tener las escuelas de realismo sociológico, que van a percibir los derechos como el derecho que se crea a partir de la realidad social, y el conocimiento jurídico, que va a ser más científico si ésta se emite en estructura y métodos de ciencias sociales. El derecho va a tener un fin social, el objeto de estudio va a ser su conducta real de los individuos, y esta teoría, ya va a haber teorías influenciadas a la sociología. No se van a interesar por construir una ciencia jurídica, pues el derecho para ellos tiene un fin que es pragmático y útil, que es el de resolver conflictos sociales. Siguiente, por favor. Ok. Esta escuela de realismo sociológico se va a interesar por construir una ciencia jurídica. Pero estas concepciones se soportan en las corrientes del realismo jurídico norteamericano y el escandinavo. Por otro lado, vamos a tener que la ciencia jurídica van a ser estos conjuntos de saberes jurídicos y van a hacer que se comprendan en una especie de totalidad de saber jurídico. ¿A qué voy con esto? Que van a plantear que el derecho como ciencia jurídica va a ser el conjunto que contiene otros subconjuntos, donde estas disciplinas con autonomía van a tener heterogeneidad interna cuando de la totalidad y límites de la propia totalidad del saber jurídico vengan. Este conocimiento objetivo va a emanar de la realidad y del cuestionamiento del mismo, o sea, del mundo real. Siguiente, por favor. Existen los hechos y se van a objetivizar en las conceptualizaciones, teorías, conjeturas, argumentos, y se van a reflejar estos en libros, textos, escritos jurídicos, etc. Va a haber saberes jurídicos. Estos saberes jurídicos, como ahí se los enumero, son algunos ya que nosotros conocemos. Una puede ser la historia del derecho, otro lo que viene siendo la teoría general del derecho. Vemos que al principio está la sociología jurídica, que también es llamada jurisprudencia sociológica. Va a estar la epistemología jurídica, el derecho comparado, la dogmática del derecho, la filosofía del derecho,
la lógica jurídica, y dentro de lo que viene siendo, la lógica jurídica va a venir dentro de la filosofía del derecho. Esto puede saberse, se puede ver como un saber autónomo o se puede incluir en la misma filosofía del derecho. Va a ser la lógica jurídica, la ética jurídica, axiología jurídica y la metodología jurídica. Todos estos saberes jurídicos se representan con acontecimientos donde hay exposición y argumentación objetiva, en proposiciones analizables y criticables, que es a lo que venimos viendo. La interrelación de todos estos saberes jurídicos va a ser estructural, funcional y auxiliar interdinámica. El jurista tiene como comprensión del objeto, que es tener el conocimiento de los saberes jurídicos y hacer que se repare en el todo y en la totalidad. También va a ampliar sus conocimientos y tendrá en cuenta todas las actividades constructivas del derecho. Si esto como del método, refiriéndonos al método, va a ser esta posición que va a defender el pluralismo y el sincretismo metodológico por la heterogeneidad de los saberes jurídicos. Como menciono, después el conjunto de ciencias jurídicas va a incluir las ramas del derecho, como pueden ser el derecho civil, el derecho penal, y como también ya lo había comentado la maestra. Esta va a tener una integración sistemática con interrelaciones dialécticas, donde se va a vincular la teoría con la práctica. Siguiente, por favor. La ciencia jurídica va a ser la construcción del derecho como sistema, el cual se va a conformar mediante una interrelación dialéctica que iría de lo abstracto a lo esencial, que va a haber una percepción empírica de la realidad. Después va a haber una vista como fenómenos que van a adquirirse o regularse mediante el derecho. Esto se debe de elevar un pensamiento de determinadas abstracciones y se van a determinar así categorías las categorías y también las generalizaciones en el sentido científico, dando así una construcción de conocimiento científico jurídico, avanzando de nuevo a lo concreto, pero ya con un enriquecimiento por la teoría, también con una interpretación ya hecha previamente. Siguiente, por favor. Bueno, les hablaré un poco acerca de las conclusiones. Y bueno, de acuerdo a las teorías doctrinales acerca de qué es la ciencia jurídica y de las posiciones que menciona los autores a lo largo de la lectura, llegamos a la conclusión de que no hay un acuerdo único en cuanto a una definición, es decir, no hay una sola definición de ciencia jurídica. Esto va a depender de las condiciones sociales y culturales de los autores. Y a su vez estas van a evidenciar o van a estar reflejadas en sus posiciones ideológicas acerca del concepto de derecho y por tanto de la ciencia jurídica. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ok. La ciencia social debe tener una perspectiva crítica y el derecho para crear ciencia social siguiendo esta postura crítica deberá ser entendido como el profundo ejercicio reflexivo de cuestionar. ¿Y qué es lo que va a cuestionar? Lo que se encuentra en las normas, es decir, lo normatizado, y lo que oficialmente se consagra en el campo, en el plano del conocimiento como oficial, además del discurso y el comportamiento de una determinada sociedad. El pensamiento jurídico crítico como ciencia jurídica se manifiesta como derecho alternativo y consta de 3 fenómenos. El primero es el positivismo de combate. Esto es la lucha porque el derecho objetivo sea realmente efectivo, expresando en las leyes el reconocimiento de los derechos a todos los seres humanos, pero en especial a los grupos más vulnerables. El segundo es el uso alternativo del derecho. Esto es que el ejercicio hermenéutico por el cual los intérpretes, es decir, los jueces o los abogados, le dan un sentido distinto a la norma, con el propósito de transformar. Y el último es el derecho alternativo en sentido estricto, que esto se refiere al pluralismo jurídico. En la teoría jurídica crítica
se investiga el fenómeno sociojurídico vinculado a la realidad social concreta en la cual se desenvuelve. Después tenemos que el pensamiento jurídico crítico tiene como fin el reconsiderar, desacralizar, esto es como quitarle ese concepto o sentido sacro y romper con la dogmática lógica formal que impera en una época o en un determinado momento de la cultura jurídica de un país. ¿Podrías pasarle la siguiente, por favor? Y bueno, finalmente tenemos que el derecho tendrá características científicas sociales si su función se concentra en velar por la creación, el mantenimiento y la constante evolución de prácticas jurídicas diversas, plurales, donde gane la justicia y no la injusticia, donde se construya emancipación y no dominación. No, hasta ahí. Ya, dejen de compartir. Gracias. Dejen de compartir. Gracias. Muy bien, chicas. Bueno, bien, a ver, en esencia, lo que plantea ese texto, lo más importante, no era realmente el Estatuto Científico del Derecho, sino era realmente el análisis de cómo se hace conocimiento científico crítico, desde la totalidad social, desde la razón crítica, desde una visión objetiva, pero usando pluralidad metodológica, desde la totalidad social, sobre todo cuando lo analizas, como lo explicaron las compañeras, lo que está planteando es una materialidad, ¿no? De muchas dimensiones. De hecho, lo que me interesa de ese texto es esa parte, sobre todo, toda esa materialidad toda esa materialidad de relaciones sociales en las cuales el derecho se desarrolla y se desenvuelve, y esa materialidad tiene muchos factores, muchas dimensiones, políticas, económicas, sociales, jurídicas, y el derecho se mueve ahí es donde se mueve el derecho, y ese es siempre el análisis, la construcción que tenemos que hacer cada vez que tengamos incluso un caso. Esto se los expuse en la primera unidad, relacionado a qué es lo que plantea la Escuela Crítica de Frankfurt, y el artículo está expresado también así, pero ya visto dentro del derecho. Vamos a hacer en la próxima unidad un ejercicio práctico para que vean en la práctica cómo se hace o cómo se investiga desde el conocimiento desde el pensamiento jurídico crítico, porque así dicho y expuesto, y no es el caso de las chicas, es todos ustedes como apenas están aprendiendo, las exposiciones, creo que las primeras tuvieron un enfoque más metodológico, pero después se pusieron a exponer con detalle, demasiado detalle los textos, y eso es una cosa que hay que aprender, es cuál es el objetivo de la exposición. El objetivo de la exposición es ver lo epistémico y lo metodológico, y lo epistémico metodológico está dentro de los textos, pero no es todo el texto, no solo para este, sino para muchos, la mayoría después pusieron demasiados elementos, y eso es un tema que tienen que aprender, no es que sea motivo para que yo... en las exposiciones, yo no voy a quitar puntos ni nada de eso, por eso están aprendiendo. Se los digo como experiencia, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental? Pues lo fundamental es, estamos en una clase de metodología, qué posiciones epistémicas y qué posiciones metodológicas que están en el centro del texto, no es todo lo demás. ¿Cuál es el centro del texto? Pues cómo analizar un fenómeno jurídico desde la totalidad social, de esto, ¿qué quiere decir esto? Desde la razón crítica, ¿qué quiere decir esto? Y desde la pluralidad metodológica, ¿qué quiere decir esto y cuáles son sus fines? Que es la transformación de las condiciones de opresión, ¿no? Buscando emancipación. Vamos a hacer un ejercicio en clases en el próximo mes que nos queda. Solo me resta desearles que tengan buenas vacaciones, que se cuiden, que no salgan mucho, que si hemos estado encerrados todo el año, ¿qué más da? Seguir encerrados un poco más, a no ser que salgan definitivamente toda la familia estén en algún lugar y ahí por ahí se queden. Les voy a pedir que pasen lista, por favor. Muy bien. Y con esto terminamos esta unidad.
Esta unidad lo que pretende realmente, o lo que pretendía es que tuvieran el panorama más o menos completo de un esbozo general de las escuelas, pero sobre todo desde el punto de vista epistémico y metodológico. No de todos los contenidos, aunque hayan referido algunos. Claro, los textos del manual de Manuel Calvo García iban más enfocados a lo metodológico, pero si les ponía otros textos les faltaba. Les faltó poderlos extraer un poquito más, pero bueno, es también un tema de aprendizaje, de conocimiento, de la cantidad de tiempo también que llevan en estos procesos. ¿Qué más les iba a decir? Voy a subir el examen, el 1 y el 2. Es decir, el 1 es la unidad 1, el examen 2 es sobre esta unidad. El examen va a tener un enfoque muy fuerte en las lecturas, única y exclusivamente, e incluye la de Boaventura, que no se puso hoy porque ya no hay tiempo, pero la incluye, ¿vale? De Sousa Santos. Y va a tener un enfoque metodológico y epistémico el examen. Es decir, yo lo que le voy a preguntar va a ser sobre esos temas. A mí me interesa que ustedes entiendan y aprendan esto de las escuelas, ¿no? Qué formas metodológicas, qué procesos, cómo se investiga, ¿no? Cómo se ubican las posiciones epistémicas, ¿está bien? Cómo se relacionan las escuelas que vimos en la unidad 1 con las escuelas que vimos en la unidad 2, todo eso, ¿está bien? Esto es importante. Repasen de nuevo todo lo que vimos en clases, todo lo que yo fui exponiendo, porque además en cada exposición también fui acotando muchas cosas y se los iba exponiendo. Eso está todo en los videos. Y por supuesto las voy a poner, se van a quedar abiertas y cierran eh, van a cerrar el 5 de enero, que es el día que retornamos. El 5 de enero también van a tener en sus correos, sí, este link de Zoom y un link de Google Meet, ¿vale? ¿Listo? Bueno, feliz año, que la pasen muy bien, que tengan ¿Cuándo los va felices a subir? fiestas. La semana que viene. Vale, gracias. Pero van a estar abiertos hasta el 5 de enero, ¿vale? Ustedes las hacen cuando quieran. Recuerden que es un solo intento. Recuerden que va a tener, depende, si yo veo que la extensión del examen es muy amplia, les pongo 25 minutos, si no tendrán 20 minutos, no más, porque son 10 preguntas y 10 preguntas metodológicas y pedagógicamente se hacen en 2 minutos. Se lee y se contesta. La otra recomendación es leer y contestar, leer, contestar, leer, contestar, están así desplegadas y no sé, si se fijan unos a otros, pues les va a ir mal porque son aleatorias las preguntas, son aleatorias, se mueven, preguntas y respuestas se mueven, ¿no? Entonces van a perder tiempo, por eso no se lo recomiendo. Que estén, pues, ni que se pongan a estudiar en ese momento, porque se les va a ir también todo el tiempo. Estudie. Y lo otro que les recomiendo es hagan el primer, le estudien, hagan el primer examen, estudien, hagan el segundo examen. ¿Está bien? Y también tengan en cuenta otra cosa, otro puntito más es que en las respuestas de los exámenes puede haber una respuesta que sea buena, pero que una esté más completa. Entonces, la buena es la más completa, la que tiene más contenido, ¿no? O respuestas falsas o respuestas que parezcan verdaderas pero que tengan un elemento falso, ¿no? Entonces, también recuerden que es opción múltiple, la opción múltiple tiene todos estos rejuegos. Yo creo que hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, si quieren comentar algo. Sí, profesora, Gracias, para mi equipo, profesora. entonces la última lectura de Boaventura, ¿ya no la Fernanda, ya exponemos? está bien con lo que expusieron, no dio tiempo, lo siento, no pasa nada tampoco. Vamos a usar de todas maneras lo que hicieron para hacer un ejercicio práctico, ¿vale? No te preocupes, están las 4 evaluadas. Ah, vale, gracias, profesora. Bueno, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, feliz año nuevo, felices fiestas y bueno, los que hayan tenido pérdidas este año, toda mi solidaridad, todo mi cariño. Y bueno, que pasar de un año a otro no quita muchas cosas, pero ojalá este año se vaya lo más pronto posible, a ver si está mejor el próximo, aunque eso es un poquito místico, la neta. Pero bueno, por lo menos que descansemos ahora, ¿no?
Entonces también les recomiendo descansen. Si quieren hagan los exámenes, yo se los voy a dejar hechos. Hagan los exámenes ya después que se acabe el fin de año, las fiestas, entonces ya esa primera semana de enero retoman todo, no hay ningún problema, ¿vale? Para que Profesora, también descansen un poquito. A lo mejor lo quieren hacer antes de que empiecen las fiestas. Yo voy a tratar de subírselos, sí, se los voy a tratar de subir, a ver, les digo, la semana que viene, sí, con seguridad la semana que viene ya, subo todo. Pero lo que no les puedo asegurar si va a ser, debe ser como si puedo antes del martes, si no va a ser ya para el jueves. Porque tengo martes, miércoles copado. ¿Vale? Bueno, chicas, chicos, ha sido un placer. Nos vamos Gracias, acá. profesora. No se ha acabado el curso, así que Felices nos seguimos fiestas y viendo. buen viaje si es que se va. gracias, más profesora. raro. Felices fiestas. Gracias, Igual. profesora. Hasta luego. Bueno, Navidades. felices fiestas a Profesora, que ustedes esté muy bien. también. Feliz Navidad. Nos vemos. Feliz Navidad. ¿No lo oyeron? Feliz No. Navidad y feliz año nuevo, profesora. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Bye.